Libro cuarto. De los jueces y magistrados. Título primero. De la carrera judicial y de la provisión de destinos. Capítulo primero. De la carrera judicial. Artículo 298. 1. Las funciones jurisdiccionales en los juzgados y tribunales de todo orden regulados en esta ley se ejercerán únicamente por jueces y magistrados profesionales, que forman la carrera judicial. 2. También ejercen funciones jurisdiccionales, sin pertenecer a la carrera judicial, con sujeción al régimen establecido en esta ley, sin carácter de profesionalidad, y con inamovilidad temporal, los magistrados suplentes, los que sirven plazas de jueces como sustitutos, los jueces de paz y sus sustitutos. Artículo 299. 1. La carrera judicial consta de 3 categorías: magistrado del Tribunal Supremo, magistrado, juez. 2. Los magistrados del Tribunal Supremo, sin perjuicio de su pertenencia a la carrera judicial, tendrá el estatuto especial regulado en la presente ley orgánica. 3. Solo adquirirán la categoría de magistrado del Tribunal Supremo quienes, efectivamente, pasen a ejercer funciones jurisdiccionales como miembros de este tribunal. Artículo 300. El Consejo General del Poder Judicial aprobará cada 3 años, como máximo, y por períodos menores cuando fuere necesario, el escalafón de la carrera judicial, que será publicado en el Boletín Oficial del Estado, y comprenderá los datos personales y profesionales que se establezcan reglamentariamente. Capítulo segundo. Del ingreso y ascenso en la carrera judicial. Artículo 301. 1. El ingreso en la carrera judicial estará basado en los principios de mérito y capacidad para el ejercicio de la función jurisdiccional. 2. El proceso de selección para el ingreso en la carrera judicial garantizará, con objetividad y transparencia, la igualdad en el acceso a la misma de todos los ciudadanos que reúnan las condiciones y aptitudes necesarias, así como la idoneidad y suficiencia profesional de las personas seleccionadas para el ejercicio de la función jurisdiccional. 3. El ingreso en la carrera judicial por la categoría de juez se producirá mediante la superación de oposición libre y de un curso teórico y práctico de selección realizado en la escuela judicial. 4. La convocatoria para el ingreso en la carrera judicial, que se realizará conjuntamente con la de ingreso en la carrera fiscal, comprenderá todas las plazas vacantes existentes en el momento de la misma, y un número adicional que permita cubrir las que previsiblemente puedan producirse hasta la siguiente convocatoria. Los candidatos aprobados, de acuerdo con las plazas convocadas, optarán, según el orden de la puntuación obtenida, por una u otra carrera en el plazo que se fije por la comisión de selección. 5. También ingresarán en la carrera judicial por la categoría de magistrado del Tribunal Supremo, o de magistrado, juristas de reconocida competencia en los casos, forma y proporción respectivamente establecidos en la ley. Quienes pretendan el ingreso en la carrera judicial en la categoría de magistrado, precisarán también superar un curso de formación en la escuela judicial. 6. En todos los casos, se exigirá no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad que establece esta ley, y no tener la edad de jubilación en la carrera judicial ni alcanzarla durante el tiempo máximo previsto legal y reglamentariamente para la duración del proceso selectivo, hasta la toma de posesión incluido, si es el caso, el curso de selección en la escuela judicial. 7. El Ministerio de Justicia, en colaboración, en su caso, con las comunidades autónomas competentes, podrá instar del Consejo General del Poder Judicial la convocatoria de las oposiciones, concursos y pruebas selectivas de promoción y de especialización necesarios para la cobertura de las vacantes existentes en la plantilla de la carrera judicial. Iguales facultades que el Ministerio de Justicia ostentarán las comunidades autónomas con competencias en la materia. 8.
También se reservará en la convocatoria un cupo no inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes en la forma que se determine reglamentariamente. El ingreso de las personas con discapacidad en las carreras judicial y fiscal se inspirará en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación ni compensación de desventajas, procediéndose, en su caso, a la adaptación de los procesos selectivos a las necesidades especiales y singularidades de estas personas, mediante las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en los procesos selectivos. Asimismo, una vez superados dichos procesos, se procederá a las adaptaciones y ajustes razonables para las necesidades de las personas con discapacidad de cualquier tipo en los puestos de trabajo y en el entorno laboral del centro o dependencia pública donde desarrollen su actividad. Artículo 302. Para concurrir a la oposición libre de acceso a la escuela judicial, se requiere ser español, mayor de edad y licenciado en Derecho, así como no estar incurso en alguna de las causas de incapacidad que establece la ley. Artículo 303. Están incapacitados para el ingreso en la carrera judicial los impedidos física o psíquicamente para la función judicial. Los condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación. Los procesados o inculpados por delito doloso en tanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento, y los que no estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Artículo 304. 1. El tribunal que evaluará las pruebas de ingreso en las carreras judicial y fiscal, por las categorías de juez y de abogado fiscal respectivamente, estará presidido por un magistrado del Tribunal Supremo, o de un Tribunal Superior de Justicia, o un fiscal de sala, o fiscal del Tribunal Supremo, o de una Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia, y serán vocales 2 magistrados, 2 fiscales, un catedrático de universidad de disciplina jurídica en que consistan las pruebas de acceso, un abogado del Estado, un abogado con más de 10 años de ejercicio profesional y un letrado de la Administración de Justicia de la categoría primera o segunda, que actuará como secretario. 2. Los miembros del tribunal a que se refiere el apartado anterior serán designados de la siguiente manera: el presidente, de forma conjunta por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, y el fiscal general del Estado. Los 2 magistrados, por el Consejo General del Poder Judicial. Los 2 fiscales, por el fiscal general del Estado. El catedrático, a propuesta del Consejo de Universidades. El abogado del Estado y el letrado de la Administración de Justicia, por el Ministerio de Justicia. Y el abogado, a propuesta del Consejo General de la Abogacía. El Consejo de Universidades y el Consejo General de la Abogacía elaborarán ternas, que remitirán a la Comisión de Selección, para la designación por esta de los respectivos integrantes del tribunal, salvo que existan causas que justifiquen proponer solo a una o 2 personas. Artículo 305. 1. La Comisión de Selección, a la que se refiere el artículo anterior, estará compuesta por un vocal del Consejo General del Poder Judicial y un fiscal de sala, que la presidirán anualmente con carácter alternativo, por un magistrado, un fiscal, el director de la Escuela Judicial, el director del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, y un miembro de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, así como un funcionario del Ministerio de Justicia con nivel mínimo de subdirector general, ambos licenciados en Derecho, que actuarán alternativamente como secretarios de la comisión. 2. La composición de la Comisión de Selección se publicará en el Boletín Oficial del Estado, mediante orden del Ministro de Justicia. Los miembros de la misma serán designados por un periodo de 4 años, de acuerdo con las siguientes reglas: a el vocal del Consejo General del Poder Judicial, el magistrado y el miembro de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. B. Los fiscales, por el Fiscal General del Estado.
C. El funcionario del Ministerio de Justicia, por el Ministro de Justicia. 3. Los acuerdos de la Comisión de Selección serán adoptados por mayoría de sus miembros. En caso de empate, decidirá el voto de su presidente. 4. La Comisión de Selección, además de lo dispuesto en el artículo anterior, será competente para proponer el temario, el contenido de los ejercicios, y las normas complementarias que han de regir la oposición, para el acceso a las carreras judicial y fiscal, sometiéndolos a la aprobación del Ministerio de Justicia, y del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. B. Realizar los trámites administrativos precisos, para la distribución de los aprobados a las respectivas escuelas según la opción que hayan realizado, conforme se dispone en el artículo 301.2. 5. Las resoluciones previstas en el presente artículo, y en el apartado 2 del artículo anterior agotarán la vía administrativa, y serán susceptibles de recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Artículo 306. 1. La oposición para el ingreso en las carreras judicial y fiscal por la categoría de juez y de abogado fiscal se convocará al menos cada 2 años, realizándose la convocatoria por la comisión de selección prevista en el apartado 1 del artículo 305, previa propuesta del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia, atendiendo al número máximo de plazas que corresponda ofrecer de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 301, y en atención a las disponibilidades presupuestarias. 2. En ningún caso podrá el tribunal seleccionar en las pruebas previstas en el artículo 301 a un número de candidatos superior al de las plazas que hubieran sido convocadas según lo dispuesto en dicho artículo. 3. Los que hubiesen superado la oposición como aspirantes al ingreso en la carrera judicial tendrán la consideración de funcionarios en prácticas. Artículo 307. 1. La Escuela Judicial, configurada como centro de selección y formación de jueces y magistrados dependiente del Consejo General del Poder Judicial, tendrá como objeto proporcionar una preparación integral, especializada y de alta calidad a los miembros de la carrera judicial, así como a los aspirantes a ingresar en ella. La Escuela Judicial llevará a cabo la coordinación e impartición de la enseñanza inicial, así como de la formación continua, en los términos establecidos en el artículo 433 bis. 2. El curso de selección incluirá necesariamente un programa teórico de formación multidisciplinar, un período de prácticas tuteladas en diferentes órganos de todos los órdenes jurisdiccionales, y un período en el que los jueces en prácticas desempeñarán funciones de sustitución y refuerzo. Solamente la superación de cada uno de ellos posibilitará el acceso al siguiente. En la fase teórica de formación multidisciplinar, se incluirá el estudio en profundidad de las materias que integran el principio de no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres, y en particular de la legislación especial para la lucha contra la violencia sobre la mujer en todas sus formas. 3. Superada la fase teórica de formación multidisciplinar, se iniciará el período de prácticas. En su primera fase, los jueces en prácticas tuteladas, que se denominarán jueces adjuntos, ejercerán funciones de auxilio y colaboración con sus titulares. En este período, sus funciones no podrán exceder de la redacción de borradores o proyectos de resolución que el juez oponente podrá, en su caso, asumir con las modificaciones que estime pertinentes. También podrán dirigir vistas o actuaciones bajo la supervisión y dirección del juez titular. 4. Superada asimismo esta fase de prácticas tuteladas, existirá un periodo obligatorio en el que los jueces en prácticas desempeñarán labores de sustitución y refuerzo conforme a lo previsto en los artículos 210 y 216 bis, teniendo preferencia sobre los jueces sustitutos en cualquier llamamiento para el ejercicio de tales funciones. En esta última fase, ejercerán la jurisdicción con idéntica amplitud a la de los titulares del órgano judicial, y quedarán a disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, quien deberá elaborar un informe sobre la dedicación y rendimiento en el desempeño de sus funciones,
para su valoración por la Escuela Judicial. El Consejo General del Poder Judicial y los presidentes de los tribunales superiores de justicia velarán porque el desempeño de tales labores tenga lugar, preferentemente, en órganos judiciales de similares características a los que los jueces en prácticas puedan luego ser destinados. 5. La duración del periodo de prácticas, sus circunstancias, el destino y las funciones de los jueces en prácticas serán regulados por el Consejo General del Poder Judicial a la vista del programa elaborado por la Escuela Judicial. En ningún caso la duración del curso teórico de formación será inferior a 9 meses. Las prácticas tuteladas tendrán una duración mínima de 4 meses. Idéntica duración mínima tendrá la destinada a realizar funciones de sustitución o apoyo. 6. Los que superen el curso teórico y práctico serán nombrados jueces por el orden de la propuesta hecha por la Escuela Judicial. 7. El nombramiento se extenderá por el Consejo General del Poder Judicial, mediante orden, y con la toma de posesión, quedarán investidos de la condición de juez. Artículo 308. 1. La Escuela Judicial elaborará una relación con los aspirantes que aprueben el curso teórico y práctico, según su orden de calificación, que se elevará al Consejo General del Poder Judicial. 2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 301.4, aquellos aspirantes aprobados que no pudieran ser nombrados jueces titulares de órganos judiciales, ingresarán en la carrera judicial en calidad de jueces en expectativa de destino, tomando posesión ante el presidente del Consejo General del Poder Judicial, al que quedarán adscritos a los efectos previstos en los artículos 210.1, 216, 216 bis, 216 bis 2, 216 bis 3 y 216 bis 4. Los jueces en expectativa de destino tendrán preferencia sobre los jueces sustitutos en cualquier llamamiento para el ejercicio de las funciones a las que se refieren los artículos indicados en el párrafo anterior, y cesarán en su cometido en el momento en el que sean nombrados jueces titulares y destinados a las vacantes que se vayan produciendo, según el orden numérico que ocupen en la lista de aspirantes aprobados. Artículo 309. 1. Los que no superen el curso podrán repetirlo en el siguiente, al que se incorporarán con la nueva promoción. 2. Si tampoco superaren este curso, quedarán definitivamente excluidos y decaídos en la expectativa de ingreso en la carrera judicial derivada de las pruebas de acceso que hubiesen aprobado. Artículo 310. Todas las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en las carreras judicial y fiscal contemplarán el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las medidas en materia de violencia sobre la mujer, y su aplicación con carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional. El temario deberá garantizar la adquisición de conocimientos sobre el principio de no discriminación, y especialmente de igualdad entre mujeres y hombres, y, en particular, de la normativa específica dictada para combatir la violencia sobre la mujer, incluyendo la de la Unión Europea, y la de tratados e instrumentos internacionales en materia de igualdad, discriminación y violencia contra las mujeres ratificados por España. Artículo 311. 1. De cada 4 vacantes que se produzcan en la categoría de magistrado, 2 darán lugar al ascenso de los jueces que ocupen el primer lugar en el escalafón dentro de esta categoría. El magistrado así ascendido podrá optar por continuar en la plaza que venía ocupando, o por ocupar la vacante que en el momento del ascenso le sea ofertada, comunicándolo al Consejo General del Poder Judicial en la forma y plazo que éste determine. En el primer supuesto no podrá participar en los concursos ordinarios de traslado durante 3 años, si la plaza que venía ocupando es de categoría de juez, y 1 año, si es de categoría de magistrado. La tercera vacante se proveerá, entre jueces, por medio de pruebas selectivas en los órdenes jurisdiccionales civil y penal, y de especialización en los órdenes contencioso administrativo y social, y en materia mercantil, y de violencia sobre la mujer. La cuarta vacante
se proveerá por concurso entre juristas de reconocida competencia, y con más de 10 años de ejercicio profesional que superen el curso de formación al que se refiere el apartado 5 del artículo 301. A su vez, una tercera parte de estas vacantes se reservará a miembros del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia de primera o segunda categoría. Por este procedimiento solo podrá convocarse un número de plazas que no supere el total de las efectivamente vacantes más las previsibles que vayan a producirse durante el tiempo en que se prolongue la resolución del concurso. En las comunidades autónomas en las que exista más de una lengua oficial, o tengan derecho civil propio se aplicarán, para la provisión de estas plazas, las previsiones establecidas a tal efecto en la presente ley. 2. Para el ascenso por escalafón será necesario que hayan prestado 3 años de servicios efectivos como jueces. Para presentarse a las pruebas selectivas, o de especialización bastará, sin embargo, con 2 años de servicios efectivos, cualquiera que fuere la situación administrativa del candidato. Podrán presentarse también a las pruebas selectivas, o de especialización en los órdenes contencioso administrativo, social, civil y penal, y en las materias mercantil y de violencia sobre la mujer, los miembros de la carrera judicial con categoría de magistrado, y, como forma de acceso a la carrera judicial, los de la carrera fiscal. En ambos casos, será necesario haber prestado al menos 2 años de servicios efectivos en sus respectivas carreras. Igual exigencia se requerirá a quienes se presenten a las pruebas selectivas a las que se refiere el apartado 4 del artículo 329. 3. El Consejo General del Poder Judicial podrá realizar por especialidades todas, o algunas de las convocatorias de curso, para el acceso a la carrera judicial por la categoría de magistrado de juristas de reconocida competencia, limitando aquellas a la valoración de méritos relativos a la materia correspondiente, y reservando al efecto plazas de características adecuadas dentro de la proporción general establecida en el apartado 1. 4. Quienes accedieran a la categoría de magistrado sin pertenecer con anterioridad a la carrera judicial, se incorporarán al escalafón inmediatamente a continuación del último magistrado que hubiese accedido a la categoría. No podrán obtener la situación de excedencia voluntaria, salvo en los casos previstos en el artículo 356 y e, hasta haber completado el tiempo de servicios efectivos en la carrera judicial que establece el párrafo C del citado artículo. 5. A quienes superen las pruebas de especialización en los órdenes contencioso administrativo y social, perteneciendo con anterioridad a la carrera fiscal, se les computará en la carrera judicial el tiempo de servicios prestados en aquella cuando participen en concursos que tengan por objeto la provisión de plazas y cargos de nombramiento discrecional. 6. Quienes, de acuerdo con las previsiones del apartado 4, en lo sucesivo, ingresen en la carrera judicial en concurso limitado conforme al apartado 3, no podrán ocupar plazas correspondientes a un orden jurisdiccional o una especialidad distinta, salvo que superen las pruebas selectivas o de especialización previstas en esta ley en materia contencioso administrativa, social, civil, mercantil, penal y de violencia sobre la mujer. 7. Los vacantes que no resultaren cubiertas por este procedimiento acrecerán al turno de pruebas selectivas y de especialización, si estuvieren convocadas, o, en otro caso, al de antigüedad. 8. En los órdenes contencioso administrativo y social, el número de plazas de magistrado especialista que se convoquen no podrá ser superior al del número de vacantes a la fecha de la convocatoria. Artículo 312. 1. Las pruebas selectivas, para la promoción de la categoría de juez a la de magistrado en los órdenes jurisdiccionales civil y penal se celebrarán en la escuela judicial, y tenderán a apreciar el grado de capacidad y la formación jurídica de los candidatos, así como sus conocimientos en las distintas ramas del derecho. Podrán consistir en la realización de estudios, superación de cursos, elaboración de dictámenes o resoluciones, y su defensa ante el tribunal, exposición de temas y contestación a las observaciones que el tribunal formule, o en otros ejercicios similares. 2.
Las pruebas de especialización en los órdenes contencioso-administrativo, y de lo social, y en materia mercantil, y de violencia sobre la mujer, tenderán además a apreciar, en particular, aquellos conocimientos que sean propios de cada especialidad. 3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 310. Para acceder a las pruebas selectivas, o de especialización, será preciso acreditar haber participado en actividades de formación continua con perspectiva de género. 4. Las normas por las que han de regirse estas pruebas, los ejercicios, y, en su caso, los programas se aprobarán por el Consejo General del Poder Judicial. Artículo 313. 1. El Consejo General del Poder Judicial, al tiempo de convocar los concursos de méritos a que se refiere el artículo 311, aprobará las bases a que deba sujetarse la celebración de los mismos, en las que graduará la puntuación máxima con arreglo al baremo que se establece en el siguiente apartado. 2. El baremo establecerá la valoración de los siguientes méritos a título de licenciado en Derecho con calificación superior a aprobado, incluido el expediente académico. B. Título de doctor en Derecho, y calificación alcanzada en su obtención, incluido el expediente académico. C. Años de ejercicio efectivo de la abogacía ante los juzgados y tribunales, dictámenes emitidos, y asesoramientos prestados. D. Años de servicio efectivo como catedráticos o como profesores titulares de disciplinas jurídicas en universidades públicas, o en categorías similares en universidades privadas, con dedicación a tiempo completo. E. Años de servicio como funcionario de carrera en cualesquiera otros cuerpos de las administraciones públicas para cuyo ingreso se exija expresamente estar en posesión del título de doctor o licenciado en Derecho, e impliquen intervención ante los tribunales de justicia, en la carrera fiscal, o en el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, destinos servidos, y funciones desempeñadas en los mismos. F. Años de ejercicio efectivo de funciones judiciales, sin pertenecer a la carrera judicial y número de resoluciones dictadas, valorándose además la calidad de las mismas. G. Publicaciones científico-jurídicas. H. Ponencias y comunicaciones en congresos y cursos de relevante interés jurídico. Y realización de cursos de especialización jurídica de duración no inferior a 300 horas. Así como la obtención de la suficiencia investigadora acreditada por la Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación. J. Haber aprobado alguno de los ejercicios que integren las pruebas de acceso por el turno libre a la carrera judicial. 3. También se incluirán en las bases la realización de pruebas prácticas relativas a la elaboración de un dictamen que permita al tribunal valorar la aptitud del candidato. 4. El Consejo General del Poder Judicial, al tiempo de convocarse el concurso, determinará la puntuación máxima de los méritos comprendidos en cada una de las letras del apartado 2 anterior, de modo que no supere la máxima que se atribuya a la suma de otros dos. La puntuación de los méritos comprendidos en los párrafos E, D, E y F de dicho apartado, no podrá ser inferior a la máxima que se atribuya a cualesquiera otros méritos de las restantes letras del mismo. 5. Solo podrán apreciarse por el tribunal calificador los méritos que, estando comprendidos en el baremo, guarden relación con las materias propias del orden jurisdiccional a que se refiere la convocatoria del concurso, siempre que hubieran sido debidamente acreditados por el interesado. 6. En las bases, se establecerán las previsiones necesarias para que el tribunal calificador pueda tener conocimiento de cuántas incidencias hayan podido afectar a los concursantes durante su vida profesional y que pudieran tener importancia para valorar su aptitud en el desempeño de la función judicial. 7. Para valorar los méritos a que se refiere el apartado 2 de este artículo, que hubiesen sido aducidos por los solicitantes, los bases de las convocatorias establecerán la facultad del tribunal de convocar a los candidatos, o a aquellos que alcancen inicialmente una determinada puntuación a una entrevista, de una duración máxima de 1 hora, en la que se debatirán los méritos aducidos por el candidato y su currículum profesional.
La entrevista tendrá como exclusivo objeto el acreditar la realidad de la formación jurídica y capacidad para ingresar en la carrera judicial, aducida a través de los méritos alegados, y no podrá convertirse en un examen general de conocimientos jurídicos. 8. En las bases, se fijará la forma de valoración de los méritos profesionales que se pongan de manifiesto con ocasión de la entrevista. Dicha valoración tendrá como límite el aumento o disminución de la puntuación inicial de aquellos en la proporción máxima que se fije, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 10 de este artículo. 9. El tribunal levantará acta suficientemente expresiva del contenido y del resultado de la entrevista, en la que se expresarán los criterios aplicados para la calificación definitiva del candidato. 10. En las bases, se establecerá el procedimiento a que se ajustará el tribunal para excluir a un candidato por no concurrir en él la cualidad de jurista de reconocida competencia, ya por insuficiencia o falta de aptitud deducible de los datos objetivos del expediente, ya por existir circunstancias que supongan un demérito incompatible con aquella condición, aun cuando hubiese superado, a tenor del baremo fijado, la puntuación mínima exigida. En este caso, el acuerdo del tribunal se motivará por separado de la propuesta, a la que se acompañará, y se notificará al interesado por el Consejo General del Poder Judicial. 11. El Consejo podrá de forma motivada rechazar a un candidato, previa audiencia, pese a la propuesta favorable del tribunal calificador, siempre que, con posterioridad a la misma, se haya tenido conocimiento de alguna circunstancia que suponga un demérito insuperable. Artículo 314. El Tribunal de las Pruebas Selectivas previstas en el artículo 312 de esta ley será nombrado por el Consejo General del Poder Judicial. Estará presidido por el presidente del Tribunal Supremo o magistrado del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia en quien delegue, y serán vocales 2 magistrados, un fiscal, 2 catedráticos de universidad designados por razón de la materia, un abogado con más de 10 años de ejercicio profesional, un abogado del Estado, un letrado de la Administración de Justicia de primera categoría, y un miembro de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, licenciado en Derecho, que actuará como secretario. Cuando no sea posible designar los catedráticos de universidad, podrán nombrarse, excepcionalmente, profesores titulares. Artículo 315. Las oposiciones y cursos para cubrir las vacantes de la carrera judicial del secretariado y del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia serán convocadas, a instancia de la comunidad autónoma en cuyo ámbito territorial se produzcan las vacantes, por el órgano competente, y de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. Capítulo 3. Del nombramiento y posesión de los jueces y magistrados. Artículo 316. 1. Los jueces serán nombrados, mediante orden, por el Consejo General del Poder Judicial. 2. Los magistrados y los presidentes serán nombrados por Real Decreto, a propuesta de dicho Consejo. 3. La presentación a Real Decreto se hará por el Ministro de Justicia, que refrendará el nombramiento. Artículo 317. 1. Los nombramientos se remitirán al presidente del tribunal o audiencia a quien corresponda dar o mandar dar posesión a los nombrados. 2. También se comunicará a estos y a los presidentes del tribunal o audiencia de su destino anterior. 3. Cuando los presidentes de la sala y sesión o jueces cesen en su destino, por ser nombrados para otro cargo, elaborarán un alarde o relación de los asuntos que queden pendientes en el respectivo órgano, consignando la fecha de su iniciación y el estado en que se hallen, remitiendo copia al presidente del tribunal o de la audiencia. 4. Al tomar posesión, el nuevo titular del órgano examinará el alarde elaborado por el anterior, suscribiéndolo en caso de conformidad. Artículo 318. 1. Los miembros de la carrera judicial prestarán, antes de posesionarse del primer destino,
el siguiente juramento o promesa: juro o prometo guardar y hacer guardar fielmente, y en todo tiempo, la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la corona, administrar recta e imparcial justicia, y cumplir mis deberes judiciales frente a todos. 2. El mismo juramento o promesa se prestará cuando se ascienda de categoría en la carrera. Artículo 319. 1. Los presidentes, magistrados y jueces se presentarán a tomar posesión de sus respectivos cargos dentro de los 20 días naturales siguientes al de la fecha de la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado. Para los destinados a la misma población en que hubieran servido el cargo, el plazo será de 8 días. Los que hayan de jurar o prometer el cargo tomarán posesión dentro de los 3 días siguientes al del juramento o promesa. 2. El Consejo General del Poder Judicial podrá prorrogar tales plazos, mediando justa causa. Artículo 320. 1. La toma de posesión del presidente, presidentes de sala y magistrados de los tribunales y audiencias, se hará en audiencia pública ante la sala de gobierno del tribunal al que fueren destinados, o ante la del Tribunal Superior de Justicia en la comunidad autónoma correspondiente. 2. Los magistrados del Tribunal Supremo, y de los Tribunales Superiores de Justicia que fuesen nombrados, sin haber pertenecido con anterioridad a la carrera judicial, en el mismo acto de su toma de posesión ante las salas de gobierno respectivas, prestarán el juramento o promesa en los términos previstos en el artículo 318. Artículo 321. 1. Los jueces prestarán el juramento o promesa, cuando proceda, ante la sala de gobierno del tribunal o audiencia a que pertenezca el juzgado para el que hayan sido nombrados, y, asimismo, en audiencia pública. 2. La posesión será en el juzgado al que fueren destinados, en audiencia pública, y con asistencia del personal del juzgado. Dará la posesión el juez que estuviere ejerciendo la jurisdicción. Artículo 322. 1. El que se negaría a prestar juramento o promesa, o sin justa causa dejare de tomar posesión, se entenderá que renuncia al cargo y a la carrera judicial. 2. El presidente del tribunal o audiencia dará cuenta al Consejo General del juramento o promesa y posesión, o, en su caso, del transcurso del tiempo sin hacerlo. Artículo 323. 1. Si concurriese justo impedimento en la falta de presentación, podrá ser rehabilitado el renunciante. La rehabilitación se acordará por el Consejo General, a solicitud del interesado. 2. En tal caso, el rehabilitado deberá presentarse a prestar juramento o promesa y posesionarse de su cargo en el plazo que se le señale, que no podrá ser superior a la mitad del plazo normal. 3. Si la plaza a la que fuere destinado hubiere sido cubierta, será destinado a la que elija, de las correspondientes a su categoría, y para la que reúna las condiciones legales que hubiere quedado desierta en concurso. En otro caso, será destinado forzoso. Capítulo 4. De los honores y tratamientos de los jueces y magistrados. Artículo 324. El presidente y los magistrados del Tribunal Supremo, el presidente de la Audiencia Nacional, y los de los Tribunales Superiores de Justicia, tienen el tratamiento de excelencia. Los presidentes de las audiencias provinciales y demás magistrados, de señoría ilustrísima. Los jueces, el de señoría. Artículo 325. En los actos de oficio, los jueces y magistrados no podrán recibir mayor tratamiento que el que corresponda a su empleo efectivo en la carrera judicial, aunque lo tuvieren superior en diferente carrera, o por otros títulos. Capítulo 5. De la provisión de plazas en los juzgados, en las audiencias, y en los tribunales superiores de justicia. Artículo 326. 1. El ascenso y promoción profesional de los jueces y magistrados dentro de la carrera judicial estará basado en los principios de mérito y capacidad, así como en la idoneidad y especialización para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales correspondientes a los diferentes destinos. 2.
La provisión de destinos de la carrera judicial se hará por concurso, en la forma que determina esta ley, salvo los de presidentes de las audiencias, tribunales superiores de justicia y audiencia nacional, y presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo. La provisión de presidentes de las audiencias, tribunales superiores de justicia y audiencia nacional y presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo, se basará en una convocatoria abierta que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, cuyas bases, aprobadas por el Pleno, establecerán de forma clara y separada cada uno de los méritos que se vayan a tener en consideración, diferenciando las aptitudes de excelencia jurisdiccional de las gubernativas, y los méritos comunes de los específicos para determinado puesto. La convocatoria señalará pormenorizadamente la ponderación de cada uno de los méritos en la valoración global del candidato. La comparecencia de los aspirantes, para la explicación y defensa de su propuesta, se efectuará en términos que garanticen la igualdad y tendrá lugar en audiencia pública, salvo que por motivos extraordinarios debidamente consignados y documentados en el acta de la sesión, deba quedar restringida al resto de los candidatos a la misma plaza. Toda propuesta que se haya de elevar al Pleno deberá estar motivada, y consignar individualmente la ponderación de cada uno de los méritos de la convocatoria. En todo caso, se formulará una evaluación de conjunto de los méritos, capacidad e idoneidad del candidato. Asimismo, la propuesta contendrá una valoración de su adecuación a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 3. El Consejo General del Poder Judicial, mediante acuerdo motivado, podrá no sacar temporalmente a curso determinadas vacantes, siempre que estuvieren adecuadamente atendidas mediante magistrados suplentes o jueces sustitutos, cuando las necesidades de la Administración de Justicia aconsejasen dar preferencia a otras de mayor dificultad o carga de trabajo. 4. Los presidentes de las audiencias, tribunales superiores de justicia y audiencia nacional y presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo están sujetos al deber de efectuar una declaración de bienes y derechos, y al control y gestión de activos financieros de los que sean titulares en los términos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, en las mismas condiciones que las establecidas para el presidente, los vocales y el secretario general del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 327. 1. No podrán concursar los electos, ni los que se encontraren en una situación de las previstas en esta ley que se lo impida. 2. Tampoco podrán concursar los jueces y magistrados que no lleven en el destino ocupado el tiempo que, reglamentariamente, se determine por el Consejo General del Poder Judicial, teniendo en cuenta su naturaleza y las necesidades de la Administración de Justicia, sin que en ningún caso aquel plazo pueda ser inferior a 1 año en destino forzoso, y 2 en voluntario. 3. No obstante, en los demás casos, el Consejo General del Poder Judicial, por resolución motivada, podrá aplazar la efectividad de la provisión de una plaza de juez o magistrado cuando el que hubiere ganado el concurso a dicha plaza debiera dedicar atención preferente al órgano de procedencia atendidos los retrasos producidos por causa imputable al mismo. Dicho aplazamiento tendrá una duración máxima de 3 meses, transcurridos los cuales, si la situación de pendencia no hubiere sido resuelta en los términos fijados por la resolución motivada de aplazamiento, el juez o magistrado perderá su derecho al nuevo destino. Artículo 328. La ley que fije la planta determinará los criterios para clasificar los juzgados y establecer la categoría de quienes deban servirlos. Artículo 329. 1. Los concursos para la provisión de los juzgados se resolverán en favor de quienes, ostentando la categoría necesaria, tengan mejor puesto en el escalafón. 2. Los concursos para la provisión de los juzgados de lo contencioso administrativo o de lo social se resolverán en favor de quienes,
ostentando la categoría de magistrado especialista en los respectivos órdenes jurisdiccionales, o habiendo pertenecido al extinguido cuerpo de magistrados de trabajo, para los de lo social, tengan mejor puesto en su escalafón. En su defecto, se cubrirán con magistrados que hayan prestado al menos 3 años de servicio, dentro de los 5 anteriores a la fecha de la convocatoria, en los órdenes contencioso administrativo o social, respectivamente. A falta de estos, se cubrirán por el orden de antigüedad establecido en el apartado 1. Los que obtuvieran plaza, deberán participar antes de tomar posesión en su nuevo destino en las actividades específicas de formación que el Consejo General del Poder Judicial establezca reglamentariamente para los supuestos de cambio de orden jurisdiccional. En el caso de que las vacantes hubieran de cubrirse por ascenso, el Consejo General del Poder Judicial establecerá igualmente actividades específicas y obligatorias de formación que deberán realizarse antes de la toma de posesión de dichos destinos por aquellos jueces a quienes corresponda ascender. 3. Los concursos para la provisión de los juzgados de menores se resolverán en favor de quienes, ostentando la categoría de magistrado y acreditando la correspondiente especialización en materia de menores en la escuela judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. En su defecto, se cubrirán por magistrados que hayan prestado al menos 3 años de servicio, dentro de los 5 anteriores a la fecha de la convocatoria, en la jurisdicción de menores. A falta de estos, se cubrirán por el orden de antigüedad establecido en el apartado 1. Los que obtuvieran plaza, así como los que la obtuvieran cuando las vacantes tuvieran que cubrirse por ascenso, deberán participar antes de tomar posesión de su nuevo destino en las actividades de especialización en materia de menores y en materia de violencia de género que establezca el Consejo General del Poder Judicial. 4. Los concursos para la provisión de los juzgados de lo mercantil se resolverán en favor de quienes, acreditando la especialización en los asuntos propios de dichos juzgados obtenida mediante la superación de las pruebas de especialización que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. En su defecto, se cubrirán con los magistrados que acrediten haber permanecido más años en el orden jurisdiccional civil. A falta de estos, por el orden de antigüedad establecido en el apartado 1. Los que obtuvieran plaza deberán participar antes de tomar posesión en su nuevo destino en las actividades específicas de formación que el Consejo General del Poder Judicial establezca reglamentariamente. En el caso de que las vacantes hubieran de cubrirse por ascenso, el Consejo General del Poder Judicial establecerá igualmente actividades específicas y obligatorias de formación que deberán realizarse antes de la toma de posesión de dichos destinos por aquellos jueces a quienes corresponda ascender. 5. Los concursos para la provisión de plazas de los juzgados centrales de instrucción, centrales de lo penal, centrales de menores y de vigilancia penitenciaria se resolverán a favor de quienes hayan prestado servicios en el orden jurisdiccional penal durante 8 años dentro de los 12 años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria. En defecto de este criterio, en favor de quien ostente mejor puesto en el escalafón. Los concursos para la provisión de plazas de los juzgados centrales de lo contencioso administrativo se resolverán en favor de quienes ostenten la especialidad en dicho orden jurisdiccional. En su defecto, por quienes hayan prestado servicios en dicho orden durante 8 años dentro de los 12 años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria. Y en defecto de estos criterios, por quien ostente mejor puesto en el escalafón. En ese último caso, los que obtuvieren plaza deberán participar antes de tomar posesión en su nuevo destino en las actividades específicas de formación que el Consejo General del Poder Judicial establezca reglamentariamente para los supuestos de cambio de orden jurisdiccional. 6. Los miembros de la carrera judicial que, destinados en juzgados de lo contencioso administrativo, juzgados de lo social, juzgados de lo mercantil, juzgados de violencia sobre la mujer o juzgados de primera instancia competencias en materias mercantiles, adquieran condición de especialista en sus respectivos órdenes, podrán continuar en su destino. 7.
Los concursos para la provisión de los juzgados de violencia sobre la mujer y juzgados de lo penal especializados en violencia sobre la mujer se resolverán en favor de quienes, acreditando la especialización en los asuntos propios de dichos juzgados obtenida mediante la superación de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. En su defecto, se cubrirán con los magistrados que acrediten haber permanecido más años, ocupando plaza en el orden jurisdiccional penal. A falta de estos, por el orden de antigüedad establecido en el apartado 1. Los que obtuvieran plaza de estas dos últimas formas, deberán participar antes de tomar posesión en su nuevo destino en las actividades específicas de formación que el Consejo General del Poder Judicial establezca reglamentariamente. En el caso de que las vacantes hubieran de cubrirse por ascenso, el Consejo General del Poder Judicial establecerá igualmente actividades específicas y obligatorias de formación que deberán realizarse antes de la toma de posesión de dichos destinos por aquellos jueces a quienes corresponda ascender. Artículo 330. 1. Los concursos para la provisión de las plazas de magistrados de las salas o secciones de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia, y de las audiencias, se resolverán en favor de quienes, ostentando la categoría necesaria, tengan mejor puesto en el escalafón, sin perjuicio de las excepciones que establecen los apartados siguientes. 2. En cada sala o sección de lo contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, una de las plazas se reservará a magistrado especialista en dicho orden jurisdiccional, con preferencia del que ocupe mejor puesto en su escalafón. Si la sala o sección se compusiera de 5 más magistrados, el número de plazas cubiertas por este sistema será de 2, manteniéndose idéntica proporción en los incrementos sucesivos. No obstante, si un miembro de la sala o sección adquiriese la condición de especialista en este orden, podrá continuar en su destino hasta que se le adjudique la primera vacante de especialista que se produzca. En los concursos para la provisión del resto de plazas tendrán preferencia aquellos magistrados que hayan prestado sus servicios en dicho orden jurisdiccional durante 8 años dentro de los 12 años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria. 3. En cada sala o sección de lo social de los Tribunales Superiores de Justicia, una de las plazas se reservará a magistrado especialista en dicho orden jurisdiccional, o que haya pertenecido al extinguido cuerpo de magistrados de trabajo, con preferencia del que ocupe el mejor puesto en su escalafón. Si la sala o sección se compusiera de 5 más magistrados, el número de plazas cubiertas por este sistema será de 2, manteniéndose idéntica proporción en los incrementos sucesivos. No obstante, si un miembro de la sala o sección adquiriese la condición de especialista en este orden, podrá continuar en su destino hasta que se le adjudique la primera vacante de especialista que se produzca. En los concursos para la provisión del resto de plazas tendrán preferencia aquellos magistrados que hayan prestado sus servicios en dicho orden jurisdiccional durante 8 años dentro de los 12 años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria. 4. En las salas de lo civil y penal de los Tribunales Superiores de Justicia, una de cada 3 plazas se cubrirá por un jurista de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio profesional en la comunidad autónoma, nombrado a propuesta del Consejo General del Poder Judicial sobre una terna presentada por la Asamblea Legislativa. Las restantes plazas serán cubiertas por magistrados nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre los que lleven 10 años en la categoría, y en el orden jurisdiccional civil, o penal, y tengan especiales conocimientos en derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad autónoma. En el caso de existir las secciones de apelación a las que se refiere el artículo 73.6, una de ellas conocerá de manera exclusiva de las causas de violencia contra la mujer en sus diversas formas, y las plazas de dicha sección se cubrirán por magistrados o magistradas que ostenten la condición de especialistas en violencia sobre la mujer. A falta de estos, los nombramientos se realizarán con arreglo a lo establecido en el apartado 5.
Los que obtuvieran plaza de esta forma, deberán participar antes de tomar posesión en su nuevo destino en las actividades específicas de formación que el Consejo General del Poder Judicial establezca reglamentariamente. Cuando la sensible y continuada diferencia en el volumen de trabajo de las distintas salas de los tribunales superiores de justicia lo aconseje, los magistrados de cualquiera de ellas, con el acuerdo favorable de la sala de gobierno previa propuesta del presidente del tribunal, podrán ser adscritos por el Consejo General del Poder Judicial, total o parcialmente, y sin que ello signifique incremento retributivo alguno, a otra sala del mismo Tribunal Superior de Justicia. Para la adscripción, se valorarán la antigüedad en el escalafón y la especialidad o experiencia de los magistrados afectados, y, a ser posible, sus preferencias. 5. Los concursos para la provisión de plazas de audiencias provinciales se ajustarán a las siguientes reglas a, si hubiera varias secciones y éstas estuvieren divididas por órdenes jurisdiccionales. Tendrán preferencia en el concurso aquellos magistrados que hayan prestado sus servicios en el orden jurisdiccional correspondiente durante 6 años dentro de los 10 años inmediatamente anteriores a fecha de la convocatoria. La antigüedad en órganos mixtos se computará por igual para ambos órdenes jurisdiccionales. B. Si hubiera varias secciones y éstas no estuvieren divididas por órdenes jurisdiccionales, tendrán preferencia en el concurso aquellos magistrados que hayan prestado sus servicios en el orden jurisdiccional correspondiente durante 6 años dentro de los 10 años inmediatamente anteriores a fecha de la convocatoria. La antigüedad en órganos mixtos se computará por igual para ambos órdenes jurisdiccionales. C. Si hubiere una o varias secciones de las audiencias provinciales que conozcan en segunda instancia de los recursos interpuestos contra todo tipo de resoluciones dictadas por los juzgados de lo mercantil, una de las plazas se reservará a magistrado que, acreditando la especialización en los asuntos propios de dichos juzgados, obtenida mediante la superación de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. Si la sección se compusiera de 5 más magistrados, el número de plazas cubiertas por este sistema será de 2, manteniéndose idéntica proporción en los incrementos sucesivos. No obstante, si un miembro de la sala o sección adquiriese la condición de especialista en este orden, podrá continuar en su destino hasta que se le adjudique la primera vacante de especialista que se produzca. En los concursos para la provisión del resto de plazas tendrán preferencia aquellos magistrados que acrediten haber permanecido más tiempo en el orden jurisdiccional civil. A falta de estos, por los magistrados que acrediten haber permanecido más tiempo en órganos jurisdiccionales mixtos. D. En la sección o secciones a las que en virtud del artículo 80.3 de esta ley se les atribuya única y exclusivamente el conocimiento en segunda instancia de los recursos interpuestos contra todo tipo de resoluciones dictadas por los juzgados de lo mercantil, tendrán preferencia en el concurso para la provisión de sus plazas aquellos magistrados que, acreditando la especialización en los asuntos propios de dichos juzgados, obtenida mediante la superación de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. En su defecto, se cubrirán con los magistrados que acrediten haber permanecido más tiempo en el orden jurisdiccional civil. A falta de estos, por los magistrados que acrediten haber permanecido más tiempo en órganos jurisdiccionales mixtos. En los concursos para la provisión de plazas de magistrados o magistradas de las secciones de las audiencias provinciales que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 80.3, conozcan en segunda instancia y en exclusiva de los recursos interpuestos contra todo tipo de resoluciones dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer o juzgados de lo penal especializados en violencia sobre la mujer, se resolverán en favor de quienes, acreditando la especialización en los asuntos propios de dichos juzgados obtenida mediante la superación de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. En su defecto, por los magistrados o magistradas que acrediten haber permanecido más tiempo en el orden jurisdiccional penal. A falta de estos,
por los magistrados o magistradas que acrediten haber permanecido más tiempo en órganos mixtos. 6. En defecto de los criterios previstos en los apartados 2 a 5, la provisión de plazas se resolverá de conformidad con lo previsto en el apartado 1 de este artículo. 7. Los concursos para la provisión de plazas de las salas de la Audiencia Nacional se resolverán a favor de quienes ostenten la correspondiente especialización en el orden respectivo. En su defecto, por quienes hayan prestado servicios en el orden jurisdiccional correspondiente durante 8 años dentro de los 12 años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria. Y en defecto de todos estos criterios, por quien ostente mejor puesto en el escalafón. La provisión de plazas de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se resolverá a favor de quienes, con más de 15 años de antigüedad en la carrera, hayan prestado servicios al menos durante 10 años en el orden jurisdiccional penal, prefiriéndose entre ellos a quienes ostenten la condición de especialista. 8. En los órdenes contencioso administrativo y social, el número de plazas de magistrado especialista que se convoquen no podrá ser superior al del número de vacantes a la fecha de la convocatoria. Artículo 331. 1. Quienes accedieren a un Tribunal Superior de Justicia, sin pertenecer con anterioridad a la carrera judicial, lo harán a los solos efectos de prestar servicios en el mismo, sin que puedan optar ni ser nombrados para destino distinto, salvo su posible promoción al Tribunal Supremo, por el turno de abogados y otros juristas de reconocida competencia a que se refiere el artículo 343. 2. A todos los demás efectos, serán considerados miembros de la carrera judicial. Artículo 332. Los que asciendan a la categoría de magistrado mediante prueba selectiva con especialización en el orden contencioso administrativo o social, conservarán los derechos a cursar a plazas de otros órdenes jurisdiccionales, de acuerdo con su antigüedad en el escalafón común. Para ocupar plaza de su especialidad, solo se les computará el tiempo desempeñado en esta. Artículo 333. 1. Las plazas de presidente de sala de la Audiencia Nacional, así como las de presidente de sala de los Tribunales Superiores de Justicia, se proveerán, por un período de 5 años renovable por un único mandato de otros 5 años, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre magistrados que hubieren prestado 10 años de servicios en esta categoría y 8 en el orden jurisdiccional de que se trate. No obstante, la presidencia de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se proveerá entre magistrados con más de 15 años de antigüedad en la carrera que hayan prestado servicios al menos durante 10 años en el orden jurisdiccional penal, prefiriéndose entre ellos a quien ostente la condición de especialista. Las de presidente de sección de la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, se cubrirán por concurso, que se resolverá de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 330. 2. No podrán acceder a tales presidencias quienes se encuentren sancionados disciplinariamente por comisión de falta grave o muy grave, cuya anotación en el expediente no hubiere sido cancelada. Artículo 334. Las plazas que quedaren vacantes por falta de solicitantes se proveerán por los que sean promovidos o asciendan a la categoría necesaria, con arreglo al turno que corresponda. Aquellas vacantes que con arreglo a lo previsto en el párrafo segundo del apartado primero del artículo 311 no fueran cubiertas por los jueces ascendidos a la categoría de magistrado, serán ofrecidas mediante curso ordinario de traslado a los miembros de la carrera con categoría de juez. De no ser cubiertas, se ofertarán a los jueces egresados de la escuela judicial, sin que en ningún caso los vacantes en órganos judiciales colegiados puedan ser solicitadas como primer destino. Artículo 335. 1. Las plazas de presidente de sala de la Audiencia Nacional se proveerán en la forma prevista en el artículo 333. 2. La presidencia de la Audiencia Nacional se proveerá por el Consejo General del Poder Judicial, por un período de 5 años renovable por un único mandato de otros 5 años, entre magistrados con 15 años de servicios prestados en la categoría,
que reúnan las condiciones idóneas para el cargo, en los términos previstos en esta ley, para los presidentes de los tribunales superiores de justicia. 3. La plaza de jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial se proveerá por un magistrado del Tribunal Supremo con una antigüedad en la categoría de 2 años, o por un magistrado con 10 años de servicios en la categoría. En este último caso, mientras desempeñe el cargo, tendrá la consideración de magistrado del Tribunal Supremo. Artículo 336. 1. Los presidentes de los tribunales superiores de justicia se nombrarán por un periodo de 5 años renovable por un único mandato de otros 5 años, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial entre magistrados que hubieren prestado 10 años de servicios en la categoría, lo hubieren solicitado, y lleven, al menos, 15 años perteneciendo a la carrera judicial. 2. El nombramiento de presidente de un Tribunal Superior de Justicia tendrá efectos desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de la preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. Artículo 337. Los presidentes de las audiencias provinciales serán nombrados por un periodo de 5 años renovable por un único mandato de otros 5 años, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre los magistrados que lo soliciten, de entre los que lleven 10 años de servicios en la carrera. Artículo 338. Los presidentes de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia, de las audiencias, de Sala de la Audiencia Nacional y de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia, cesarán por alguna de las causas siguientes: primero, por expiración de su mandato, salvo que sean confirmados por un único mandato de otros 5 años. Segundo, por dimisión, aceptada por el Consejo General. Tercero, por resolución acordada en expediente disciplinario. Artículo 339. El presidente de la Audiencia Nacional y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando cesen en el cargo, quedarán adscritos, a su elección, al tribunal o audiencia en que cesen, o a aquel del que provinieran en su último destino, hasta la adjudicación de la plaza correspondiente del que hubieren elegido. Si hubieren agotado la totalidad del primer periodo para el que fueron nombrados, tendrán preferencia, además, durante los 3 años siguientes al cese, a cualquier plaza de su categoría de las que deben proveerse por concurso voluntario, y para las que no se reconozca especial preferencia o reserva especialista. Artículo 340. Los presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, los presidentes de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia, y los presidentes de las audiencias provinciales que cesaren en su cargo quedarán adscritos, a su elección, al tribunal o audiencia en que cesen, o a aquel del que provinieran en su último destino, hasta la adjudicación de la plaza correspondiente del que hubieren elegido. Si hubieren agotado la totalidad del primer periodo para el que fueron nombrados, tendrán preferencia, además, durante los 2 años siguientes al cese, a cualquier plaza de su categoría de las que deben proveerse por concurso voluntario, y para las que no se reconozca especial preferencia o reserva especialista. Artículo 341. 1. Para la provisión de las plazas de presidente de los Tribunales Superiores de Justicia y de las audiencias, en aquellas comunidades autónomas que gocen de derecho civil especial o foral, así como de idioma oficial propio, el Consejo General del Poder Judicial valorará como mérito la especialización de estos derechos civil especial o foral, y el conocimiento del idioma propio de la comunidad. 2. Reglamentariamente se determinarán los criterios de valoración sobre el conocimiento del idioma y el derecho civil especial o foral de las referidas comunidades autónomas, como mérito preferente en los concursos, para órganos jurisdiccionales de su territorio.